Se puede decir que una persona que ora y el hombre de oración son diferentes. La persona que ora, ¿hay alguien aquí que no ore? Todos oramos, ¿verdad? Ya sea que tu fe sea buena o no, incluso las personas que no creen en Dios, cuando encuentran dificultades, oran o no. Sí oran. La persona que ora puede ser cualquiera. Las personas, aunque no oren, si luego surge un problema, orarán, incluso si les dices que no oren. Una persona de oración es literalmente una persona que no ora simplemente cuando surge un problema o surge una dificultad, sino que considera la oración como vida, como que la oración misma es vida y si no ora no tiene más remedio que morir. A veces, cuando una hermana está pasando por un momento difícil, al final lo que dice es, Pastor, lo único que puedo hacer es orar. Todo lo que puedo hacer es orar. Pero eso no significa que solo ora como último recurso, sino que debe ser así, sino aunque no puedo hacer ninguna cosa desde el principio hasta el fin. Si no recibo la gracia de Dios a través de la oración, si no recibo el poder de Dios a través de la oración, hoy no puedo ni respirar durante 5 minutos. Esta es una persona de oración, una persona que considera la oración como vida. Cuando hablamos de la oración, no podemos dejar de lado a Daniel. Aunque Daniel sabía que el edicto del rey había sido sellado con su sello, ¿qué hizo Daniel cuando se informó el edicto del rey de que cualquiera que orara a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días sería arrojado al foso de los leones? ¿No oró durante 30 días? ¿O oró en silencio durante 30 días? ¿O aún así siguió orando? Aún así, como él acostumbraba, se arrodilló frente a la ventana abierta hacia Jerusalén y oró a Dios. ¿Qué oración es esa? Es una oración que arriesga su vida. No tuvo más remedio que ir al foso de los leones y morir, pero oró aún sabiéndolo. Las personas de oración verdaderamente tratan la oración misma como vida. Cuando damos la palabra de educación para nuevos salvos o la escuela Galilea u otros tipos de educación similares, ¿qué dicen acerca de la oración? ¿Qué es la oración? Es la respiración espiritual, ¿verdad? La palabra es alimento para el espíritu, y si no respiras por tan solo 5 minutos, puedes caer en coma. Se llama respiración espiritual, pero ¿realmente consideramos la oración como vida? ¿Cuál dijo Nehemías que era la característica de todos los grandes cristianos, que son el hombre de oración? Algunas personas duermen y se despiertan de repente en la madrugada y se levantan de un salto y de repente se arrodillan y oran. Después de orar dicen una cosa, uff, casi me muero. Estaba tan cansado que terminé el día sin orar. Y mientras dormían, se dio cuenta de que no habían orado. Así que se levantó sorprendido y oró y se volvió a dormir. ¿Y qué es lo que dicen? Uf, casi. ¿No nos encontramos a menudo con esta situación tan peligrosa nosotros también? Se puede decir que Nehemías es una persona que verdaderamente considera la oración como una entidad viviente. A través de esas personas, Dios realiza su obra haciendo cosas imposibles. Nehemías es un hombre de oración. Pero ustedes, ¿es fácil orar o es difícil? Ustedes después de recibir la salvación y hasta ahora están orando, ¿no? Pero no es fácil orar. Sin embargo, lo más fácil de hacer y lo que se puede hacer en casi cualquier lugar es la oración. Pero a pesar de ello, no es fácil orar. El tiempo no es necesariamente importante, pero probablemente hay la mayoría de las personas que han sido salvas nunca han orado por más de 20 minutos, sin importar si se arrodillan o se sientan a orar. Hermanos, ¿es fácil orar durante 20 minutos o es difícil? No es fácil, ¿verdad? Nosotros, la palabra, podemos leerla durante 2 horas si nos sentimos inspirados. Pero puedo alabar durante horas. Puedes servir todo el día. Y la comunión, si te apetece, puedes hacer durante todo el día.
Pero la oración se puede hacer así o no. No. La oración es mostrar la sinceridad de tu fe, mostrando tu piedad, sin importar quién la vea o no, y realmente no es una cuestión fácil en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué clase de persona fue Nehemías que fue un hombre de oración? Podemos encontrar el secreto en el texto que acabamos de leer. Pensemos juntos hoy en esto y comprendamos que estas cosas son, cuáles cosas son las necesarias para convertirnos en un hombre de oración. Ahora pensemos en cambiar uno a uno mi corazón y mi vida, aprendiendo esto. Lo primero, ¿quién es el hombre de oración? Es alguien que conoce la situación. ¿Qué tipo de persona es? Alguien que conoce la situación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede orar por algo que no sabe sí o no. No puede. La oración comienza conociendo las circunstancias. No tengo mucho por qué orar estos días. Esto significa que yo no conozco la situación ahora mismo. La oración comienza conociendo la situación. Por eso, para convertirme en un hombre de oración, debo tener interés en conocer las circunstancias y conocer las situaciones. Es el punto de partida para poder orar. Por eso, cuando Ananí, el hermano de Nehemías, vino con algunos varones de Judá, lo primero que hizo Nehemías fue preguntar sobre el pueblo de Jerusalén y el pueblo de los judíos, ¿no? Miremos el versículo 2, Nehemías capítulo 1, versículo 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Estaba preguntando sobre la situación. ¿Por qué preguntó sobre las circunstancias? Para entender la situación. Si realmente queremos orar, primero debemos conocer la situación. Hay dos formas de conocer la situación. A veces vemos en las comuniones que la otra persona habla primero de su situación a través del testimonio. Y escuchamos eso y pensamos, esa hermana, ese hermano están en tal situación. Así es como descubrimos la situación. Pero hay algunas personas que no testifican. Hay personas a las que no se les da bien expresar sus sentimientos con palabras. ¿Qué debemos hacer con esas personas? Tienes que preguntar. Tienes que preguntar sobre la situación como acaba de hacer Nehemías. Hermano, ¿hay algo interesante estos días? Hermano, ¿tienes alguna dificultad estos días? ¿Tienes ojeras estos días? ¿Qué te está pasando algo? Al preguntar esto, conoces la situación. Una persona que ora solo se convierte en hombre de oración cuando comprende las circunstancias. Marcamos el texto principal y busquemos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo quería conocer la situación de los salvos de Filipo a través de Timoteo. Necesita conocer la situación para sentirse cómodo. Es reconfortante para él. Y solo cuando conozcamos las circunstancias podremos unirnos y pensar en ello con sinceridad. ¿Quién es la persona que piensa con sinceridad? La persona que ora. ¿Qué persona, quién realmente piensa en mí con sinceridad? ¿Alguien que me invita a un café? Sí. Y también una persona que me invita a comer. Sin embargo, si alguien realmente escucha mi testimonio, escucha mi pedido de oración, no lo olvida y ora por mí, entonces puedo decir que esa persona realmente está pensando en mí. ¿Por qué? No es fácil escuchar la situación de alguien y orar por él, porque esa es nuestra vida. Por eso, en la oración es necesario conocer la situación para poder ser consolados y orar juntos. Cuando Nehemías se enteró de la situación de Jerusalén y del pueblo de Judá, ¿cuál fue su reacción posterior? Orar. Conocer las circunstancias es el punto de partida de la oración. No hay consuelo si no conoces la situación. Proverbios capítulo 29, versículo 7 dice que conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende la sabiduría. ¿Quién es la persona justa?
Una persona que puede entender la situación de los pobres es una persona justa y una persona que no tiene el conocimiento para entender se llama una persona malvada. Si comparamos esto con la oración, podemos decir que la oración de una persona justa es una oración que se hace conociendo las circunstancias y la oración del impío es una oración que no conoce las circunstancias. La oración de una persona justa es orar conociendo las circunstancias. Oseas nos enfatizó diciendo: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué necesitamos saber quién es Dios? Debemos saber quién es Dios porque ¿qué podemos hacer según la voluntad de Dios? Podemos orar. Debemos conocer las circunstancias y el corazón de Dios para poder orar según el corazón y la voluntad de Dios. Por eso hay que saber. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. En otras palabras, no saber es un problema para toda la fe. La oración también comienza con el conocimiento, conocer la situación. Ustedes, en su corazón, hay un tema por el que están orando durante mucho tiempo, ¿verdad? Aunque esa oración es importante, ¿por qué no recibe respuesta de esta manera? De alguna manera, es posible que esté orando por algo que no se ajusta al problema. El problema es así de grande, pero si lo tomo a la ligera y solo tengo expectativas vagas, ¿cuándo desaparecerá todo esto? ¿No es así? Entonces, ¿por qué ocurre este problema? Problemas como este surgen porque no conocemos las circunstancias. Si no sabes lo importante que es el problema que tienes delante, puedes tomártelo a la ligera y orar con un corazón ligero. Lo mismo ocurre con nuestras oraciones personales. Ustedes, ¿por qué no va bien mi oración personal? En resumen, es porque no conozco mi situación. Si no conoces mi situación y en qué tipo de situación me encuentro ante Dios, no puedes orar correctamente por ti mismo. Necesito saber mi situación claramente. Como dijo Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Ustedes necesitan meditar su camino. ¿En qué tipo de situación te encuentras ahora? Hay situaciones que son sumamente peligrosas ante los ojos de Dios, pero ¿qué puedo hacer si no sé que son situaciones peligrosas? Entonces la oración correcta no es posible. La iglesia de la Odisea simboliza la iglesia que vive en los últimos días, en los últimos tiempos. Es la última iglesia de las 7 de Asia. ¿Cómo estaba el estado de la fe de la iglesia de la Odisea? Ni frío ni caliente, ¿cómo estaba? Estaba tibio. En resumen, la fe de la iglesia de la Odisea era tibia. Era tibio con respecto a la palabra, tibio con respecto a la comunión, tibio con respecto al servicio, tibio con respecto a la evangelización y tibio con respecto a la oración. Pero ¿por qué la fe y la vida de oración de la Odisea eran tibias? Solo hay una razón. Busquemos Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Apocalipsis 3, 16, 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La razón viene en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué dice? No sabes. En resumen, dice que estaba tibio porque no conocía realmente su propia situación. En su propio pensamiento dice, soy rico y nada me falta. Actualmente no tengo ningún problema particular. Estoy realmente bien. Vivo bien. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, la situación era completamente diferente. Tú no eres rico ahora. No es que no te falte nada porque eres rico, sino que ahora mismo eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no conoces tu estado. Por eso estás viviendo tibio. Por eso la oración comienza con el conocimiento de las circunstancias, de la situación. Ese es el principio de toda fe. Lo mismo ocurre con la palabra y la evangelización. Si no conoces claramente la situación, la evangelización simplemente se pasa de largo. Sería realmente bueno si supiéramos lo que nos espera mañana.
Por ejemplo, si mis amados vecinos a los que estoy evangelizando, por ejemplo, a lo mejor después de 10 días, eh, mueren por algún accidente inesperado, si nosotros conocemos eso, ¿deberíamos nosotros guiarle al seminario que comienza desde mañana, sí o no? Sin embargo, no todo el mundo muere después de 10 días, sino que todo el mundo muere siempre el mismo día. Muere hoy. Yo también vivo una vida corta, pero todos mueren el mismo día. Mueren hoy. ¿Alguna vez te ha llegado una llamada telefónica hoy diciendo que alguien morirá mañana? Nunca. Todos te llaman de repente hoy. Dicen, fulanito, ha fallecido tal persona. Ha fallecido tal persona. Así que no hay necesidad de que Dios nos haga saber acerca del día de mañana. La vida de una persona está en juego hoy. Nuestra vida es tal que no sabemos lo que pasa durante el día. Lo sabemos claramente esto. Y tenemos que analizarlo en estas circunstancias. También el problema de la evangelización es así, y lo mismo ocurre con la oración, lo mismo ocurre con mi vida de oración. Hermanos, necesitamos saber mi situación. En realidad, en cierto modo, cuando nos arrodillamos, lo primero que debemos pensar es en que Dios nos haga conscientes de nuestras circunstancias que desconocemos. David oró para que conociera mis faltas ocultas que desconocía. Entonces Dios nos hará conocer y a través de la conciencia dentro de nosotros y a través del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos dice lo que nos falta en nuestras vidas en estos días para que podamos recordarlos. Y cuando sé eso, mi oración debe salir conforme a eso, arrepentirme de lo que necesito arrepentirme, esforzarme más en lo que realmente necesito y lo que realmente necesito hacer con más seriedad, hacerlo con seriedad. Lo primero para llegar a ser el hombre de oración es conocer las circunstancias. Pero hay un problema. Solo porque conoces la situación, no significa que puedas orar por todo. Incluso si conoces la situación, ¿eso significa que todo al 100% se conecta con la oración? No es así. Hermanos, por favor piensen en ello. Todos oyen hablar de las circunstancias de sus hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces has oído hablar de la situación hasta ahora? ¿Y oraron por todo eso? Eso, ese no es el caso, esta es nuestra realidad, ¿no? Porque a veces somos incapaces de conectar en oración incluso después de escuchar las circunstancias. Y a veces sí se lleva la oración. Debemos tener esto segundo. Volvamos al capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, escuchó sobre la situación de Jerusalén, ¿verdad? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí, la segunda reacción de Nehemías después de escuchar la situación es que lloró, cuando escuchó que estaba pasando por una gran tribulación y persecución. Se dice que estaba triste. ¿Cómo se llama esto? Se llama empatía. ¿Cómo se llama? Tienes que escuchar la situación de alguien y sentir empatía con tu corazón. Es difícil para ti orar por algo con lo que no estás de acuerdo, ¿verdad? Porque decimos que la oración es espiritual y viene del corazón. Oras con tu corazón y oras con tu espíritu, ¿verdad? Entonces, si no empatizas con ello en tu corazón, es difícil conectarlo con la oración. El segundo secreto de la oración es comprender la situación y luego empatizar con ella con el corazón. Si nos fijamos en Proverbios capítulo 29, dice que conoce el justo la causa de los pobres. Dice que los reconoce. Lo que quiere decir con comprensión es empatía. No se refiere solo a conocimiento. No se trata de esto y aquello es aquello, sino que se trata de empatizar con ello en tu corazón. Una hermana le dijo a otra hermana que la hermana A estaba teniendo tal dificultad. Y decía, ah, sí, pobrecita. Fin, hasta ahí. Y luego le dijo esto a la hermana B y ella dijo, en serio, debe ser difícil. Yo también tuve un problema similar en el pasado, tendré que orar por ella. Esto es lo segundo que es. Es empatía, ¿no? Tienes que empatizar. Solo a través de la empatía podemos conectarnos a través de la oración. Pero, en nuestro tiempo, como dijo Daniel, vivimos en una era donde mucha gente va y viene rápidamente y el conocimiento adquirido es enorme. Es una era en la que hay mucho conocimiento. Sin embargo, en nuestra época, sería bueno tener ese conocimiento y empatía a la vez, pero el equilibrio no es adecuado.
Vivimos en una era en la que hay una enorme cantidad de conocimiento, pero la empatía por las circunstancias que rodean ese conocimiento va en una dirección completamente opuesta. Esa es nuestra época. Por eso, ¿puede ser una persona que piensa con sinceridad? No. Vivimos en esos tiempos. Y los cristianos también estamos viviendo en estos tiempos ahora mismo. Por eso, realmente necesitamos estar alerta para evitar endurecer nuestro corazón. ¿Por qué la gente carece de empatía? Una vez que entran las cosas mundanas, la gente no puede compartir nada más. Los cristianos endurecen sus corazones. Si perseguimos el mundo y la carne, mi corazón se endurece. No puedo ver a nadie más después, solo me veo a mí mismo. Por eso a otras personas no les importa si otros hermanos o hermanas son así o asá. Es porque se endureció. Tienes que poder escapar de eso. Necesitas conocer la situación y poder empatizar con ella. Pero hay otro problema. Solo porque simpatizas con tu corazón, ¿significa que eso se conecta a la oración? Tampoco es así. El problema es que no es así. Un día, era un lunes, y mi esposa acababa de dar a luz a nuestro último hijo, y dijo que ahora, pues después de dar a luz, para aliviar y relajar el cuerpo, no sé cómo lo relaja, pero de todos modos, dijo que se iría unas 3 semanas a la casa de sus padres, de mis suegros. Y ahora tenía que estar solo, pero el lunes, como no hay reuniones, pues para la cena me comí un ramen y me puse a ver la tele. Cuando estaba viendo la televisión, lo que salió fue, no sé el título exacto en ese momento, pero se llamaba como Cine de la Vida. Es un documental, ¿no? Enseña cómo vive una persona real y cuando miras sus historias y vidas, parece que están viviendo vidas muy, muy difíciles. Todavía utilizaban briquetas y todo esto. Pero cuando de repente vi esto, me recordó los tiempos difíciles que viví cuando era pequeño. Y viendo esto, como simpatizaba mucho, pues me salían lágrimas. ¿Qué me salían? Y como me salían las lágrimas, pues me puse a llorar, así. Y ahora, pues después de apagar la tele y leer un poco la Biblia, ¿qué debo hacer al final? ¿Qué debo hacer antes de acostarme, de dormir? Necesito orar profundamente, ¿no? Recapitulando en mi día y oro por esto y aquello. Pero la pregunta es, ¿oré por el personaje principal que acabo de ver en el documental televisivo o no? ¿Oré o no por él? No oré. ¿Pero derramé lágrimas o no? Estaba llorando, ¿no? Hasta hace apenas un momento, derramando lágrimas. Pero no oré por esa persona. Después de terminar de orar, de repente tuve este pensamiento. Hay alguien por quien acabas de derramar lágrimas. Entonces, ¿por qué no oraste por ese personaje de televisión? E incluso derramaste lágrimas. Mientras miraba la televisión, conocía la situación de la persona, conocía su situación, conocía su vida, conocía sus dificultades e incluso derramé lágrimas. Pero ¿por qué no oraste? Pensé así. Entonces, de repente, mi mente pasó del personaje principal a mis hermanos y hermanas. Así me veo entre mis hermanos y hermanas. Un día estaba en una reunión de caballeros y en ese momento yo estaba sentado en el medio así y había entre 30 a 40 personas sentadas alrededor y estábamos haciendo la reunión de caballeros y la gente se turnaba para dar sus testimonios de esta manera por orden. Pero el hermano que está enfrente estaba dando su testimonio y hablando de algo que le es muy difícil. Y él mismo lloró mientras hablaba cómo soportaba las dificultades. Y los hermanos también de alrededor también lloraron. Y yo también estaba sentado enfrente, entonces ¿me saldrán las lágrimas, sí o no? Pero ¿cuántas veces tiene que llorar un hombre en su vida? Un hombre solo tiene que llorar 3 veces en su vida. Una vez cuando naces, una vez cuando tus padres fallecen y una vez cuando tu país es destruido. Ese siempre ha sido mi lema en mi vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Aguantar con todas mis fuerzas, ¿no? Me salían las lágrimas, pero no quería fingir que lloraba. Pero me salían las lágrimas. Entonces, ¿qué debo hacer? Rápidamente cogí el pañuelo e hice como que me limpiaba la nariz. Así. Y después terminó la reunión. Pero, por ejemplo, después de terminar la reunión y volver a casa al final del día y orando por la noche, ¿qué pasa si no oro por ese hermano de antes?
¿Qué pasaría? Pues descubrí que hay cosas como estas. Y realmente no tenía la comunión adecuada con mis hermanos y hermanas. Si simplemente escuchas y simpatizas con alguien en ese momento, entonces de verdad eres una persona que piensa honestamente, sí o no. No es así, ¿no? En cierto modo, ese día lo que vi hubiese sido un drama de la reunión de caballeros. Un drama sobre el grupo de damas. Llorando y riendo juntos, vi un drama del grupo de jóvenes. Después de escuchar la situación y simpatizar con ella, ¿qué debo hacer a continuación? Tienes que orar. De lo contrario, nuestra comunión puede terminar como un drama, ¿no? En un drama. Nuestra comunión no es un drama. No estoy viendo la tele. No es como ir a una reunión de personas del mundo y escuchar una conferencia. Nosotros de verdad estamos teniendo una comunión viva. Son hermanos y hermanas. Cuando tu familia habla de sus dificultades, ¿cómo te sentirías cuando lo escuchas? Esa es la relación entre nuestros hermanos y hermanas. Pero me di cuenta demasiado tarde de que tal situación había ocurrido. Y para mí personalmente, realmente necesito estar despierto ahora para que no me pase eso. Para que la preciosa comunión de hoy no termine como ver la televisión. Debo despertar y realmente sentir empatía por los preciosos testimonios de mis hermanos y hermanas y hacer lo que es necesario. Debemos orar juntos por eso. Pero sorprendentemente, también hay situaciones similares en la Biblia. Situaciones similares también ocurren en la Biblia. Jesús estaba a punto de ir a la cruz y su corazón estaba muy angustiado, porque estaba cruzando hacia la muerte sabiendo cuál es el dolor de la cruz. No es una herida que te hace simplemente como cuando te cortas con un papel, sino que te clavan y azotan tú sabiéndolo todo perfectamente, ¿no? Y hay mayor dolor, es un dolor muy grande. Por eso estaba tan angustiado que, ¿qué hizo? Pidió a sus discípulos que oren juntos. Y Jesús mismo también estaba orando a una distancia de un tiro de piedra, y oró aún más intensamente y con más fervor, y las gotas de su sudor mezcladas con la sangre caían como gotas de sangre. Y en particular, especialmente tomó por separado a 3 discípulos y les dijo cómo se sentía. Le cuenta a Pedro, a Santiago y a Juan, por separado acerca de las circunstancias, cómo se siente en su corazón. ¿Y qué le pide a estos 3 discípulos? Estad despiertos y haced el qué. Orad conmigo. Orad por mí. Pero en conclusión, ¿oraron o no los 3 discípulos? No oraron. Pero ¿escucharon la situación de Jesús, sí o no? Sí lo oyeron. ¿Y se compadecieron de la situación después de escuchar, sí o no? Sí, empatizaron. Es asombroso, ¿no? Pero no oraron. ¿Por qué ocurrió esta situación? Vamos a comprobarlo. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, son Santiago y Juan estos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En otros evangelios dice, velad y orad. Mi alma está muy triste hasta la muerte, porque estoy a punto de morir. Entonces estoy angustiado por eso, por lo menos vosotros, por favor, velad y orad por mí. Pero cuando estos 3 discípulos oyeron esto, se lamentaron juntos. Estar triste significa empatizar, ¿no? Pero no oraron. Veamos en San Lucas capítulo 22, San Lucas capítulo 22, versículos 45 y 46. Leamos juntos. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Durmiendo a causa de la tristeza. Quiere decir que se entristecieron juntos, pero ¿oraron o no? No oraron. Conocían la situación y simpatizaban con ella, pero ¿por qué al final no se conectó hasta la oración? Hay un tercer y último secreto para convertirse en el hombre de oración. ¿Qué necesitas además de comprender la situación y sentir empatía en el corazón? ¿Qué necesitamos?
Hermanos, necesitamos un corazón compasivo. ¿Qué tipo de corazón necesitas? Esta palabra compasión puede ser una palabra poco familiar. Aparece solo 2 veces en la Biblia. Esta compasión es el amor, la gracia, la compasión y la misericordia que Jesús tiene para con nosotros y que Dios tiene para nosotros. La palabra que los combina a todo es compasión. La compasión es la forma de amor de Dios. Y solo cuando tenemos este corazón compasivo podemos orar juntos en lugar de que la empatía termine en simpatía y el conocimiento termine en conocimiento. Debes tener un corazón compasivo. Miremos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote se refiere a Jesús en el versículo 14. Se refiere a porque no tenemos a Jesús que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es Jesús? Es una persona que tiene compasión. La palabra compasión significa simpades en el idioma griego de la época. Y sim significa juntos, pades significa sufrir juntos. Si buscas el significado de esta palabra, repitamos juntos, la mentalidad de considerar los problemas de la otra persona como propios. Eso es compasión. El sentimiento de tratar los problemas de otras personas como si fueran propios se llama amor de compasión. Solo así podremos convertirnos en personas que piensan sinceramente y oran. El corazón que considera propios los problemas del otro, el amor de Jesús siempre muestra su amor por los suyos, como había amado a los suyos. Los amó hasta el fin. Llama a los discípulos como suyos, dice. Los considera como a sí mismo. El corazón de considerar la situación de los discípulos como suyo propio. Esa es la compasión con que Jesús miró a sus discípulos. Por eso, temiendo que Pedro se negara a sí mismo y se sintiera decepcionado y frustrado, ese problema se convirtió en el problema de Jesús. Por eso oró por Pedro, para que su fe no decaiga. Oró por él. Esa es la compasión. Esa es la mentalidad de considerar el problema de la otra persona como mi problema. ¿Qué pasa cuando tienes ese corazón? Puedes lograr la compasión de la oración. Si miramos a todos los cristianos, cuando miramos a los grandes cristianos, vivían con la mentalidad de considerar los problemas de otras personas como propios. Si vemos en Jeremías capítulo 8 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Cuando los israelitas fueron heridos, dice: yo también fui herido. Yo también entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Esa es la compasión. ¿Cuál es el corazón del apóstol Pablo? Es el corazón del Señor. Segundo de Corintios capítulo 11. Segundo de Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El 29 leamos juntos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No se sentía ansioso el apóstol Pablo cuando alguien estaba débil? ¿Como si él fuera débil? ¿Como si alguien estuviera pasando por un momento difícil, como si estuviera en problemas? ¿Y si alguien tropezaba, se indignaba? Esa es la compasión. ¿Cómo consideraba los problemas de otras personas? Lo consideró su problema, mi problema, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas tienen ese tipo de relación. Somos hermanos y hermanas a través de una relación de compasión. Somos hermanos y hermanas bajo un solo Padre, Dios. ¿De quién es tu problema? Es mi problema. Él me dio esa compasión. Con ese corazón, Dios, mientras vivo, llego a conocer las dificultades de algunos hermanos y hermanas, ya sea por casualidad o por alguna rutina diaria. Pues no puedes saberlo todo de todas las personas que están sentadas aquí, porque son todos diferentes, pero cuando alguien se entera de las circunstancias de un hermano o hermana, eso es la voluntad del Señor, ¿no? Diciendo: tú sabiendo eso, ¿qué haces? Trátalo como si fuera tu problema. Él me lo dio para que tenga este corazón.
y las diversas palabras que escuchamos, las situaciones que son mostradas y las circunstancias con la guía de Dios para que ore con el corazón sincero que conozco y con el que simpatizo y pienso que su problema es mío. Dios nos pidió oración, haciéndolo saber, mostrándomelo. Esa es la compasión que nos ha dado. Miren, tengo en mente a cierto hermano, por ejemplo. Entonces, si ese hermano está enfermo, entonces el hermano dentro de mí está sufriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿quién está enfermo? Yo estoy enfermo. Esa es la compasión. Esa es la compasión. ¿Qué clase de corazón tenía el apóstol Pablo y todos los grandes cristianos? La otra persona estaba en su corazón. ¿Cuánto criticó la iglesia de Corinto al apóstol Pablo, diciéndole, ¿no estás evangelizando para ganarte la vida? De esta manera. Les predicó el evangelio y les ayudó a alcanzar la salvación. Sin embargo, le criticaron basándose en pensamientos carnales. Y aún así, el apóstol Pablo dijo que la cuestión de la fe de los miembros de la iglesia de Corinto era un problema de quién? Era mi problema. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Siempre he pensado en tus problemas como si fueran mis problemas. Tenía este corazón. Segundo de Corintios, capítulo 7. Por eso nos explicó la razón por la que él hacía así. Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Leo yo. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, leamos juntos, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Morimos juntos y vivimos juntos. Somos uno. Cuando tú mueres, yo muero, y cuando tú vives, yo vivo. Esto es lo que significa ser así, compasivo. Pero, ¿cómo se logra esta compasión? Si vemos antes, dice, pues ya he dicho antes que en nuestro corazón, ¿qué? Que estáis en nuestro corazón. Estáis en nuestro corazón. Que estás en mi corazón. Tú estás dentro de mí. Eso es todo. Veamos también Filipenses capítulo 1. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1. Aquí también se muestra lo que es la compasión. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, hay una razón por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Por cuanto os tengo en el corazón. Eso es todo. Tu problema es mi problema. Esa es la compasión para nosotros. Por eso en Corintios capítulo 12 se muestra qué es la iglesia, ¿no? Cuando una parte es honrada, otras partes, todas las demás se gozan con ella. Y cuando una parte sufre, todas las demás también sufren, juntamente. Es como si me doliera cuando a ti te duele. Esa es la compasión que Dios nos ha dado. Compasión. Pienso en los problemas de la otra persona como si fueran míos. ¿Cuál es el resultado final de la compasión? Considerar el problema del otro como propio implica responsabilidad. Entonces, el fin del amor más maduro es la responsabilidad. ¿Era maduro el amor de esa persona? Se trata de si tienes responsabilidad o no. No es como vivir con algún tipo de sentimiento excitante. ¿Crees que nuestros hermanos mayores y nuestras madres aquí viven con ilusión? Al final, vivimos con un sentido de responsabilidad hacia nuestros hijos, nuestra familia, nuestro marido y nuestra mujer y nuestros padres. Al final, si no tienes este sentido de responsabilidad, vas a ser un inmaduro. Llamamos al amor del Señor amor de rescate. ¿Qué es el rescate? En resumen, Jesús habla mientras mira a Kim Dong-yeon diciendo, Dios, me haré cargo del problema de Kim Dong-yeon. El problema de Kim Dong-yeon es mi problema. Por eso me haré responsable de ello. Los pecados de todo el mundo, Dios, los pecados de todo el mundo son mi problema. Ya que esa es mi compasión, yo lo pagaré por ellos. Por eso lo rescató. Eso es lo que nos dio. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese amor es un amor compasivo que considera los problemas de la otra persona como propios. Necesitamos saber que todos tenemos eso en nuestro corazón. Cuando vuelvo a pensar en esto, no se trata solo de comprender nuestra situación y empatizar con ella, sino también de orar conmigo con la mentalidad de que ahora es mi problema.
Ese es el secreto de la vida del hombre de oración.